Seguimos adelante en Arriba Gente y se los habíamos adelantado. Con el frío vienen algunas complicaciones asociadas a temas respiratorios, también a precauciones que hay que tomar con las formas de calefacción que elegimos para nuestro hogar. Pero cuando hablamos de los más chicos es todavía más importante tener en cuenta qué es el procedimiento correcto, qué debemos hacer, cómo protegerlos ante estas dificultades que, bueno, sobre todo con el frío de este año parece haber estado todavía más presente. Es por eso que estamos aquí en estudios con quien es la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, Alicia Fernández, con quien vamos a estar hablando acerca de toda esta temática. Bienvenida, Arriba Gente. Muchas gracias por esta nueva invitación a venir a esta casa. Sabemos que han crecido y mucho las consultas con respecto a lo que son los temas respiratorios, a los que son los problemas justamente por enfrentar el frío en las edades menores de la población uruguaya. Sí, esta época del año es muy frecuente las consultas, se abarrotan las emergencias y hay más internaciones en CTI justamente por enfermedades respiratorias. ¿Qué tanto han crecido con respecto, por ejemplo, a lo que fue en la misma época del 2018? No, en realidad todos los años, en esta época del año no es que haya una epidemia, esto sucede siempre, no es que tengamos más casos este año que en años anteriores. El virus que circula por lo menos para los niños, el más frecuente es el respiratorio sincicial. No es el virus de la gripe, si bien sabemos que está circulando. Eso no quiere decir que no recomendemos que la población pediátrica de 6 meses a 5 años que no están vacunados están a tiempo de recibir la inmunización. Lo dijo el subsecretario, el doctor Kian, hace unos días, que todavía hay vacunas y que el frío va a seguir hasta octubre, así que es oportuno tanto a la población pediátrica como a las otras poblaciones de riesgo. Nosotros insistimos con las embarazadas o los niños que tienen otras comorbilidades o asmáticos, cardiopatías congénitas, chiquitos con síndrome de Down, que es recomendable que se inmunicen. Es importante lo que dice porque a veces pasa que se identifica, ¿cómo puede ser? Se vacunó e igual está engripado. Pero claro, muchas veces hay una cantidad de virus asociados que no son directamente de la gripe y que sí se pueden agarrar, pero que no quiere decir que la vacuna no esté resultando, ¿verdad? Eso que está diciendo es correctísimo. En realidad mucha gente dice, yo no me vacuno porque cada vez que me vacuno me engripo. La vacuna no tiene virus vivos, o sea que se la puede dar cualquier persona, incluso personas que tienen contraindicadas vacunas a virus vivos. Por ejemplo, una persona que tiene las defensas bajas porque tiene una enfermedad que provoca eso, no puede recibir la de sarampión, por ejemplo, que es una vacuna que se sigue insistiendo en que se dé a aquellas personas que no la tienen, por la circulación del virus en la región y en el país. Pero con la vacuna de la gripe no pasa eso, porque no es una vacuna a virus vivos. Entonces, no causa la enfermedad, que eso es un concepto muy importante. Están de repente cursando una enfermedad respiratoria o incubándola por otro virus y le echan la culpa al virus de la gripe, que no es el causante. El otro gran tema que nos pasa a las madres, a los padres, no en mi caso, pero sí comúnmente, es cuando de repente se abarrota un servicio de emergencia, un sanatorio. ¿Qué debía ser lo correcto? ¿En qué momento se debe ir a la emergencia? ¿En qué momento se debe llamar a la emergencia? Justamente para hacer un uso adecuado también de los recursos que hay de la salud, que ante esta cantidad de consultas, por supuesto, son limitados. Creo que lo primero que hay que hacer es entender que hay emergencias, hay urgencias y hay cuadros que pueden ser diferidos en la consulta. Cuando uno tiene un niño que está con dificultad respiratoria, con mucha dificultad respiratoria, o se traslada, que es lo mejor, o se llama a una emergencia a domicilio o incluso al pediatra tratante, si es que tienen un pediatra de cabecera, que sería lo ideal, para que venga a verlo. Si es un niño que tiene dificultad respiratoria importante, lo pueden llevar a consultar y no esperar. Ahora, si están con fiebre, decaimiento, un cuadro respiratorio, la fiebre se puede bajar, no es una emergencia. O sea que eso es muy importante porque el recurso que va a ese domicilio deja de ir a otro. Exacto. Entonces, tiene que ser honesto por quienes llaman a los servicios de emergencia que están saturados en esta época del año, decir la verdad de los síntomas que tienen. Porque como hay un chequeo de síntomas que hace quien recibe la llamada antes de pasarlo al médico coordinador, es muy importante que no mientan, porque hay síntomas, obviamente, que son síntomas de alarma, por lo cual uno saca un móvil con una clave que no es,
puede ser un clave 3 y sacarlo como un clave 1 cuando realmente no lo es. Entonces, y que pueda haber un clave 1 que lo esté necesitando. Que realmente lo sea. Claro. Entonces eso me parece que es va en la responsabilidad de quien llama para hacer esa consulta y bueno, saber que cuando nos dicen va a ir en las próximas 12 horas o 24 horas, si no es un llamado que amerite una situación de urgencia, hay que entender qué es lo que tiene que pasar. Ser pacientes. Ser pacientes, que a veces es algo que los uruguayos fundamentalmente no tenemos paciencia. Lo que sí está preocupando, y ahí me parece que la consulta debe ser inmediata, es la cantidad de casos que se están registrando de intoxicación justamente por utilizar de forma incorrecta lo que son los diferentes métodos de calefacción, sobre todo para la inhalación, por ejemplo, de monóxido de carbono. ¿Cuál es la situación ahora y qué debemos hacer cuando identificamos que o nos está pasando o le está pasando a un niño o llegamos a un domicilio y nos encontramos con una situación de ese tipo? Eso sí es muy preocupante. Ayer hubo lamentablemente 2 fallecimientos por poner un ladrillo sobre una estufa a gas y se intoxicaron por gas y murieron. En el caso del monóxido de carbono, ayer justamente refería que en Maldonado hubo en 10 días 6 personas intoxicadas por monóxido de carbono. Eso está vinculado a varios factores. Uno lo que insiste es, si hay un método de calefacción que por la combustión puede generar monóxido de carbono, primero siempre tiene que haber ventilación en ese ambiente. Hablamos de estufas a leña, de calefactores a supergas, hablamos de termofones a gas, que esas fueron las causas de las intoxicaciones en Maldonado. Hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo porque cuando uno se va a bañar tiende a cerrar la puerta del baño. Eso no hay que hacerlo, porque además el monóxido lo que hace provoca dolor de cabeza, cefaleas, pérdida de conocimiento y la persona que pierde la conciencia. Pierde la conciencia. Entonces, si está la puerta cerrada y uno sabe que demora habitualmente, no entra y abre la puerta. Entonces, es bueno. Yo sé que a uno le gusta tener la privacidad, pero bueno, si no es la puerta, tener una banderola o una ventana que esté abierta mientras que uno se está bañando, porque el riesgo es muy alto y es una intoxicación que puede llevar a la muerte. O sea, es una intoxicación grave. ¿Cuáles son las primeras medidas que debemos tomar si identificamos que nos está pasando o si, por ejemplo, ingresamos a un domicilio, como lamentablemente ha sucedido ya, sin tiempo a tomar alguna acción, pero si la hubiera, si ven que la persona está, por ejemplo, inconsciente, pero todavía con vida, ¿qué debemos hacer? Sacarlo del ambiente ese y llamar inmediatamente a un servicio de emergencia móvil. Porque hay situaciones en las cuales esos pacientes deben ser, que ustedes saben que hay oxígeno hiperbárico, hay cámaras hiperbáricas en el país y hay un tiempo útil para que esas personas ingresen a esa cámara hiperbárica cuando está indicado. Lo que nosotros tenemos que hacer como servicio de emergencia si llegamos es colocar oxígeno a la máxima concentración que podemos hacer fuera del ambiente donde, a veces no es solo una persona, si es una estufa leña, en un ambiente son varios. El dolor de cabeza es lo más frecuente y después el mareo, la pérdida de conocimiento. Cuando se pierde el conocimiento, ese paciente puede tener indicación ya de cámara hiperbárica. Pero en el caso del dolor de cabeza, que es muy común que pase eso, y que no le den importancia, de repente consultan varias horas después. Lo importante es, si hay vuelvo a repetir, un método de calefacción o de calentamiento del agua que puede emanar monóxido de carbono, es muy importante que ante ese síntoma, el dolor de cabeza, ese malestar, consulte. Me imagino que esos tiempos también se deben reducir mucho cuando estamos hablando de niños. Sí, más o menos el tiempo es igual, o sea, la gravedad de la intoxicación puede ser en un adulto o en un niño, pero lo que nosotros insistimos es que lo primero que hay que hacer es sacarlos del ambiente. Un niño es raro que se esté bañando solo. Generalmente ahí se intoxican los dos, el niño y el adulto, o sea que el adulto tampoco puede ayudar. Los adolescentes se bañan solos. En el caso de una de las últimas intoxicaciones que hubo fue un adolescente. O sea que lo que hay que insistir es con el calefón, que lo que ha sucedido es que son calefones que se están comprando y se están instalando. No es una instalación segura, lo instalan las mismas personas que lo compran. Eso es una cosa que hay que recomendar que no lo hagan. O sea, si compran cualquier producto o artefacto
que se tenga que colocar, que llamen a alguien que lo pueda hacer con conciencia y sabiendo lo que hace, porque ese es el problema, la emanación que no es, que se produce porque no está bien colocado. Claro, eso con respecto al agua, pero también pasa, como lo veíamos en la pareja que lamentablemente perdió la vida en las últimas horas, cuando es un método de calefacción, como puede ser, por ejemplo, dejar algo con gas y que se apague la llama, que hace que siga saliendo el gas. ¿Qué pasa en esos casos, en lo que ya la intoxicación pasa a ser de otro tipo? La recomendación ahí es que yo entiendo lo del frío, todos lo entendemos porque no nos gusta pasar frío, pero lo ideal es apagar antes de acostarse el método de calefacción que uno está usando y no poner en las habitaciones estufas a supergas ni primus que se ponen con el ladrillo, con el ladrillo arriba, el porrón, que eso da calor ambiental. Eso hay que apagarlo antes de irse a dormir, porque además, como en realidad es así, uno está durmiendo, no se da cuenta de lo que está pasando, y de la vida a la muerte es el mismo dulce, paso. ¿no? Como le dicen. Exactamente, que bueno, uno desearía morir de esa forma, pero no intoxicado, ¿no? Claro, total. Además, justamente eso, la imposibilidad de reaccionar. No queremos dejar también pasar la oportunidad de hablar acerca de algunas medidas que se pueden tomar desde la alimentación, desde la forma de abrigo, para justamente, como estábamos hablando hasta ahora, ya el problema está instalado, pero para prevenirlo, para no llegar tanto a las intoxicaciones como a los problemas respiratorios, que pueden ser agudos, que pueden ser muy graves también en algunos casos, ¿qué debemos hacer antes para no llegar hasta ahí? Bueno, en realidad la posibilidad de que un cuadro respiratorio se instale en esta época del año es muy alta. Las recomendaciones que nosotros hacemos y en el documento que elevamos, lo primero, y que aunque parezca que somos malos, no visitar a los recién nacidos. Cuando nace un bebé todos queremos ir a verlo y eso es una cosa que no hay que hacer. En esta época del año no hay que ir. El festejo de los cumpleaños de un año durante el invierno, porque las personas que van pueden llevar niños que están enfermos y lo hacen porque a los niños les gustan los cumpleaños, entonces hay que intentar protegerlos. Y hay otra cosa, no es poner a la madre o al padre a que tenga que decir que no, porque a veces lo pone uno en una situación violenta y directamente capaz que tendría que salir del que visita en preservar la salud de ese recién nacido. Eso es lo ideal, de todos modos los padres son los responsables del cuidado de sus hijos, así que si los padres dicen no, es no. Y es como debería ser, o sea, quienes tienen que ir a la casa de un recién nacido o al hospital o al sanatorio a verlo, son los que van a colaborar con la mamá en el cuidado o con el papá en el cuidado. O sea, el que va de visita, no deben ir a visitarlos. Y lo decimos con ahínco y con seguridad porque es así. Uno ve bebés muy chiquitos que están cursando bronquiolitis a respiratorio sincicial que no deberían tenerla. Porque además no es solo ir enfermo, a veces uno lleva el virus o la bacteria en la ropa, uno viene de la calle, es mucho más amplio. En las manos. En las manos, claro. A ver, tú vas a verlo, ¿cuánta gente se pone alcohol gel o se lava las manos antes de agarrarlo? No lo hace. O se protege con algún... para no ponerlo sobre la ropa que vino del exterior. Esa es otra recomendación importante. Los fumadores que van con el olor en la ropa. Lo que no podemos es exiliar a los hermanos chiquitos que viven en las casas. Lo que hay que insistir es de ventilar las habitaciones donde está el bebé por lo menos una vez al día. Si el hermanito está resfriado, jugar con los barbijos, con los tapabocas, a quien no le esté tosiendo encima, enseñarles el uso del alcohol gel y el correcto... El uso del... de lavamanos cuando tosen o estornudan. Que no sea en la mano, porque si no lo transmiten, sino que sea en el brazo. Si lo hicieran con la mano, inmediatamente se tienen que lavar las manos. Y si no, enseñarles que los niños rápidamente adquieren esos hábitos que uno les enseña. Usted hablaba de los niños chicos, el frío durante la noche, el miedo de los padres a que agarren ese frío y llega el famoso calientacamas. ¿Qué opinión tienen ustedes desde la Sociedad Uruguaya de Pediatría? Sabemos que, por ejemplo, hace muy poco un gran incendio fue provocado por un cortocircuito en una manta eléctrica de calentar la cama, pero más allá de eso, que ya sería algo extremo, el uso durante toda la noche, por ejemplo, dejarlo encendido, ¿qué piensan? En realidad nosotros no tenemos una posición tomada con respecto a eso. Hay personas que los usan. Los más modernos tienen apagado automático. Sabemos que todas esas cosas, igual que tener un celular abajo de la almohada, no deberíamos hacerlo. Lo mejor es
calefaccionar el ambiente antes de acostar al bebé y después sacar el calefactor, excepto que uno tenga, bueno, que no todo el mundo tiene, pero un aire acondicionado, que eso puede quedar prendido. De todos modos, hay que recomendar que no hay que usar temperaturas arriba de los 22 grados. Y si me permite, otro elemento más que es importante, y es que los bebés menores de 6 meses, por la muerte inesperada del lactante, uno de los factores de riesgo es el excesivo calor ambiental. O sea que lo mejor es abrigarlos a ellos, acostarlos siempre boca arriba, sobre un colchón duro, con los bracitos por fuera del cobertor, que tengan las manitos fríos. Las manitas frías no quiere decir que tengan frío, se les pueden poner mitoncitos. El exceso de calor es tan malo como la falta. Es un factor de riesgo para muerte súbita. Claro. Entonces, nosotros recomendamos que no se sofoque ese ambiente donde va a estar el bebé. Entonces, la presión de un gorrito, cuando duermen a veces de gorrito, de guantes, ¿puede llegar a ser un problema a la hora de...? No, lo que no deben dormir es con almohada. Por ejemplo, los bebés menores de 6 meses. Pero ponerles un gorrito, mitones, no, eso no. Otra gran pregunta, otro método de calefacción que está empezando a pulular cada vez más es la bolsa de semillas en lugar de la bolsa de agua caliente, para tratar de evitar el uso del calientacamas. ¿Puede ser una buena alternativa? Sí, siempre y cuando no se metan, si son chiquitos no pasa nada, cuando son grandes y se meten la bolsa y la rompen con los dientes, ahí sí por el riesgo de la aspiración de las semillas, pero bueno, cuando son chiquitos se puede. Se puede, sí, eso es una buena idea. Eso no tiene riesgo porque en realidad se calienta y después se coloca, es para calentar un poco el lugar donde lo vas a acostar, eso no hay ningún problema. La alimentación sigue siendo fundamental en este tipo de temperaturas bajas. ¿Cómo reforzamos también la ingesta de calorías y el organismo de los más chiquitos de cara a las olas de frío? En realidad nosotros lo decíamos el otro día, insistimos en eso. La alimentación tiene que ser la misma, adecuada y equilibrada a cualquier época del año. Los bebés menores de 6 meses, lo ideal, si las mamás pueden y quieren, es amamantarlos, que reciban solo pecho directo. Que eso además les genera protección. No quiere decir que no se vayan a enfermar, pero bueno, los protege más. Y después de esa edad es la alimentación adecuada que recibimos en cualquier época del año. Uno dice cargar más, comer cosas más pesadas. No es lo correcto es mantener la misma... Abuelas. Sí, es mantener la misma alimentación. Uno de repente en invierno toma más sopas que los que tomamos en verano. Pero ahí hay otro elemento que hay que tener y que es importante tener cuidado, y es con todo lo que es la prevención de las lesiones no intencionales que se provocan con el agua caliente o las cacerolas que quedan sobre las cocinas, siempre tener los mangos hacia la pared y no hacia afuera. Los niños se trepan y, bueno, los mates, claro. Estoy viendo termos, los termos siempre tienen que quedar cerrados y tener cuidado porque los niños... si quedan abiertos, instintivamente lo pueden volcar. Entonces, a ver, no es que haya que recibir más calorías. Uno lo hace porque se siente un poco mejor. Bueno, un guisito nos hace bien a todos, pero no quiere decir que tengamos que variar la alimentación. Hay que comer frutas y verduras igual que en verano. Lo único y lo otro que es importante es que debemos beber agua. Que en invierno uno tiende a beber menos agua y bueno, eso es importante. Y lo otro que me parece que es un punto importante a tener en cuenta es el alcohol. Sobre todo porque uno piensa, el alcohol da calor, ojo con el alcohol, porque en realidad después hace el efecto opuesto. Y entonces, no por los niños, digo por los padres. Claro. O los adolescentes. Que es importante tenerlo en cuenta eso porque tiene en realidad el riesgo, la intoxicación alcohólica lleva a que se pierda calor y se provoquen bajas de glucosa, que eso tampoco es bueno. Alicia Fernández, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, muchísimas gracias, interesantísima toda esta información que además, ya les decimos, va a estar colgada en las redes de Arriba Gente porque seguro va a ser de consulta para durante todo el año, como usted decía, no cuidarnos solamente ahora, así que muchísimas gracias por estos minutos. Solo un comentario más, si me permiten, insistimos cada vez que podemos, por favor, las embarazadas a las 28 semanas deben recibir la vacuna de la tos convulsa. La deben recibir en cada embarazo y se la tienen que dar para proteger a su bebé que hasta los 6 meses después no está protegido por la inmunización contra la vacuna de la tos convulsa, que es una enfermedad potencialmente mortal. Perfecto, y todas estas consultas, además, siempre a recurrir al médico de cabecera, que como bien lo decía la doctora, es tan importante para colaborar con esas etapas tan tempranas del desarrollo. Muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Seguimos nosotros aquí con más en Arriba Gente.